Muy buenos días. Les damos la bienvenida al Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estamos convocados para dar cumplimiento a aquello aprobado por los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el 30 de septiembre de este año. Se trata de la Declaración 398/2021, que dice lo siguiente: declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias jurídicas al doctor de Derecho Alfonso Santiago. Por esa razón está presidiendo esta ceremonia el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gonzalo Strafase, autor del proyecto que dio origen a esta declaración. Lo acompañan en la mesa central la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Celeste Peña, una de las coautoras del proyecto, el doctor Rodolfo Vigo y, por supuesto, nuestro homenajeado. Se encuentran presentes el doctor Pablo Grat, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y el doctor Roberto Lucchi, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Queremos agradecer también la presencia de colegas del doctor Alfonso Santiago, invitadas, invitados especiales, señoras y señores. El profesor Alfonso Santiago, propuesto en este proyecto de declaración que ha sido aprobado finalmente para la distinción como personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee una extensa trayectoria tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El profesor doctor Santiago se graduó de abogado con diploma emitido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en el año 1986. Fue abanderado en la entrega de diplomas y finalizó 10 años después su doctorado en Derecho, diploma de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En este sentido, la designación propuesta constituye un merecido reconocimiento a una vida dedicada a la enseñanza y difusión del derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y en otras universidades nacionales y extranjeras, así como una profusa actividad y aporte en conferencias, publicación de libros y de trabajos en revistas jurídicas nacionales e internacionales. Desde el año 2012 es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, siendo uno de los académicos más jóvenes en recibir ese nombramiento a lo largo de la historia de la Academia. Actualmente dirige su Instituto de Derecho Constitucional, del que forman parte los constitucionalistas más destacados de nuestro país. Ha sido profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido vicedecano, vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de su Instituto de Derecho Constitucional, Segundo Linares Quintana. En el ámbito internacional es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas, San Pablo, Brasil, miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España, y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, también en España. Es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba. También es miembro de la mesa directiva de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. Ha realizado diversas publicaciones académicas y ha publicado más de 100 trabajos sobre temas de derecho constitucional en distintas revistas jurídicas nacionales e internacionales. También ha dictado clases y conferencias en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Vamos a escuchar en primer lugar la palabra del diputado Gonzalo Strafase. Muchas gracias, bienvenidos a todas y todos los presentes. La verdad que es un honor, Alfonso. Voy a hablar un poco más en forma coloquial, informal.
y no me voy a referir a la calidad de la trayectoria en el derecho de Alfonso, porque, bueno, recién lo ha dicho muy bien la locutora, que ha sido un resumen de su trayectoria, y después lo va a hacer el doctor Vigo, seguramente mucho mejor y con mucho más conocimiento que yo. A lo que me quiero referir es a Alfonso quizás como un rara avis dentro del derecho, porque él ha logrado conjugar el saber específico con la gestión, vamos a decirlo, como un gestor académico de excelencia. Nos conocimos hace 6, 7 años, cuando me tocó tener a cargo la capacitación y la formación de los funcionarios de alta dirección pública del Estado Nacional e incipientemente estaban haciendo la maestría en políticas públicas en la Universidad Austral. Y apenas nos conocimos me di cuenta que Alfonso, su especialidad, aparte de ser un gran conocedor del derecho, era lograr calidad académica y sobre todo llegar a aumentar con esa calidad académica a un gran público, en este caso gestores del Estado. Y sobre todo acortar la brecha que a veces encontramos entre lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Cómo llevar la teoría a la práctica de la gestión pública, esto expresado sobre todo en la Casoteca, que ha con mucho esfuerzo formado a través del tiempo y se sigue formando, se sigue nutriendo en la maestría en políticas públicas y en los diferentes programas que lleva a cabo la escuela que él dirige. Entonces, constantemente y siempre con mucha intensidad en el buen sentido, de llamados y demás, Alfonso es un hacedor, ¿no? Pienso que la mejor palabra que lo define es un hacedor del derecho y de la gestión pública, que creo que es su pasión, ¿no? Alfonso, hacer que el conocimiento llegue siempre con la mayor calidad posible al gestor público, aquel que tiene que tomar decisiones. A mí me ha tocado y me ha nutrido mucho los programas del Austral. Llegue siempre con la mejor calidad a un público más amplio y que es el que día a día a nivel nacional, provincial y municipal tiene que ponerse frente a un cargo público y tomar decisiones. Por eso es un honor, Alfonso, y no solo en la parte profesional, sino en la parte personal, porque te considero un amigo, alguien que siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a contestar rápidamente. Eso creo que nos caracteriza a los dos, porque la ansiedad para contestar rápidamente, y aunque uno no tenga la respuesta correcta o en ese momento tenga que buscarla, pero siempre dispuesto a ayudar al otro y a generar contenido, a generar espacios de reflexión en torno al derecho y sobre todo en torno a la cosa pública. Así que es un honor, de nuevo bienvenidos al Salón Dorado de la Legislatura, entregarte haber propuesto esta distinción que ha sido votada por el Pleno de la Legislatura y que sé que es un poco un mimo al corazón, pero sobre todo es un reconocimiento a una gran trayectoria que por supuesto viene del pasado, está en el presente y tiene mucho para dar en el futuro. Bienvenido y muchas gracias. A continuación, escucharemos la palabra del doctor Rodolfo Vigo. Muchas gracias por esta convocatoria, a la que me sumo con entusiasmo, afecto, reconociendo la trayectoria de Alfonso Santiago, a quien conozco desde hace muchos años, más aún con la autoridad que me da haberle tenido el honor de prologarle 2 libros nada menos. Y yo creo que los que me conocen saben que trato de ser bastante esquemático, trato por lo menos, y un poco la pregunta que intentaré responder es qué podríamos justificar, con qué argumentos podríamos justificar esta absolutamente justa designación a Alfonso de personalidad relevante. Algunas de las cosas ya se han dicho y son bastante públicas por otro lado. Otras son quizás más opiniones personales fundadas en el conocimiento que tengo de Alfonso Santiago. Pero en concreto quiero responder y justificar dando 12 argumentos que de algún modo intento con ellos avalar
la decisión absolutamente justa. Distinguiré los 12 argumentos en el plazo que me han dado, por supuesto, me voy a limitar a rotular lo respectivo, lo que podríamos llamar la dimensión doctrinaria de Alfonso, la dimensión institucional y la dimensión social, humana, a secas, ¿no? En materia de dimensión doctrinaria se me ocurre subrayar 5 aspectos muy importantes. Todos sabemos que es un destacadísimo constitucionalista, algunas de sus trayectorias lo avalan, por supuesto ahí están los 20 libros que lo avalan sobradamente, y al respecto de esa dimensión doctrinaria destacaré. Si bien Alfonso es constitucionalista, no cabe ninguna duda, podríamos subrayar como un anexo complementario y que potencia esa constitucionalización cierta versatilidad temática, porque en su largo currículum podremos observar que ha prestado atención a temas del derecho administrativo, del derecho internacional, hasta del derecho laboral y podría seguir mencionando, comprendiendo que el derecho constitucional de algún modo impregna, por el lugar privilegiado que tiene en nuestro sistema, impregna a todo el derecho. Y él de algún modo lo ha defendido y lo ha concretado en aportes doctrinarios. El segundo punto, ha practicado una doctrina constitucionalista con profundo humanismo jurídico. Ahí está su tesis explicitada del personalismo solidario. En tercer lugar, lo ha practicado a ese constitucionalismo con una perspectiva raigal. Ahí está su libro, que disfruté mucho cuando tuve que prologarlo, En las fronteras entre filosofía del derecho y el derecho constitucional. No es común, como todos sabemos, que aquellos que se ocupan de alguna ciencia de algún modo remiten sus preocupaciones también al sustantivo derecho a secas, más allá de que se ocupen de algún adjetivo, como en este caso, constitucional. En cuarto lugar, lo constitucional en Alfonso parte de la base de la necesidad, algo aristotélico, que la mejor teoría es lo mejor para la práctica. Siempre ha tenido una preocupación, en definitiva, para ver cómo se concreta el derecho. Por eso la centralidad que ha tenido en su producción doctrinaria la tarea judicial, el decir el derecho. Se ha ocupado mucho, como todos sabemos, de historia de la Corte Suprema, 3 tomos dedicados a eso, y por supuesto los libros dedicados a la responsabilidad judicial, etcétera, etcétera, etcétera. En quinto lugar, compromiso temporal. Una cosa que también destaco, quizás porque uno carece muchas de estas cosas que a veces destaca. He tenido la oportunidad, advierto que el currículum de Alfonso son 70 hojas, que me la he impreso y me la he venido leyendo en acto, que no conduciendo, con lo cual se imaginan ustedes que acá podemos estar 2 horas leyendo y glosando. Son 70 hojas. Bueno, lo que decía, compromiso temporal. Se ha ocupado incluso recurriendo a notas periodísticas que han aparecido en distintos diarios, de temas de la coyuntura, lo cual requiere ciertos talentos, prevenciones, que a veces los académicos no sabemos manejarnos y tampoco tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Entrando a la dimensión institucional, yo diría, bueno, lo primero que se destaca, y esto podemos dar fe desde el Departamento de Derecho Judicial del Austral con María Gattinoni, su generosidad. 40 tesis dirigiendo maestría. Cuando leía un poco esto, la verdad que me sentía muy avergonzado, porque yo me siento siempre muy egoísta con mi tiempo, porque todos saben ustedes, todos sabemos lo que significa dirigir una tesis más o menos seriamente, horas que en definitiva, en fin,
uno percibe a lo mejor desde perspectiva egoísta, que es la que estaba aludiendo, como que, en fin, a lo mejor una especie de pérdida de tiempo. No se le puede hacer ese reproche a Alfonso con la cantidad de prólogos, obras colectivas, etcétera, y sobre todo dirigiendo 40 tesis en nuestro departamento. Séptima característica dentro de la dimensión institucional, la capacidad de gestión. Vicedecano de la facultad, vicerrector y ahora director de la escuela muy exitosa de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, y justamente también conozco en cierta intimidad, porque tengo alguna responsabilidad al respecto, de esta capacidad de gestionar, de innovar, esto que decía el diputado, de hacer y con éxito, ¿no? A veces los que andan bien en teoría les cuesta gestionar, pues no es el caso de Alfonso. Octavo, este capítulo de su proyección internacional, escuchaban en el currículum, que acá podemos detenernos en mucha intervención, participación en asociaciones académicas de España, de muy diversos países, subrayaría por su peculiaridad a la Unión de Juristas de Cuba, esta proyección internacional como un rasgo que aporta a lo doctrinario, pero sobre todo a la dimensión internacional, me consta, en fin, de esta apertura internacional y que está en el eje de sus preocupaciones. Entrando quizás a la faz menos conocida, porque es más reservada, a la dimensión humana. Noveno, el liderazgo. La capacidad de liderar grupos humanos lo podemos demostrar de mil maneras, quizás la manera más visible serían las obras colectivas, que además hecha con muy diversa gente, proveniente de muy diversas disciplinas, y todos sabemos, o por lo menos yo lo sé, lo que cuesta liderar un grupo, armonizar inquietudes, personalidades, etcétera, pero a su vez la importancia que tiene esto hoy para la vida académica y para la vida institucional. Décimo, dentro de la dimensión social, la magnanimidad. Siempre piensa en grande, más aún, lo he padecido. Esto de que si uno va con una propuesta, la multiplica. Así pone en la agenda de uno una exigencia mayor. Décimo primero, el optimismo vital. Mis hijos aprecian mucho esa capacidad que tiene para reír y hacerse eco de los otros. Venía justamente con un auto de Revins de Santa Fe que lo conocía y subrayó eso. Y finalmente, una transparencia contagiosa que inspira la integridad, porque así como pienso disfruta un sí, no tiene problemas en un no. Pero esto perfila una personalidad que cuando a uno le dicen que sí, es sí. Y el apretón de mano que corresponde a ese sí ajusta y define cualquier cosa. Por eso, respetando un poco el tiempo asignado, creo que más que justificado. A continuación, entonces, se hará entrega de la distinción, entrega simbólica porque ya ha sido declarado, como dijimos, por la sesión del 30 de septiembre, el doctor Alfonso Santiago como personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, en nombre de la legislatura de la ciudad, el diputado Gonzalo Estrafase, autor del proyecto, y la diputada María Celeste Peña, coautora.
Ahora la palabra del doctor Alfonso Santiago. Muy buenos días a cada una y a cada uno de los que están aquí presentes y de los que nos están siguiendo de modo virtual. Nuestra vida, la vida universitaria, conoce de una actividad rutinaria, habitual y también de días de fiestas. Y yo quiero agradecer muchísimo a la legislatura que nos ha permitido, o me ha permitido, este día de fiesta dentro de la vida universitaria, dentro de la vida académica. Los días de fiesta son aquellos en donde uno deja de lado por un tiempo las tareas habituales y nos permite profundizar en los fundamentos de nuestra existencia. Eso es un cumpleaños, eso es una fiesta de familia, eso es un feriado nacional, eso es un acto de la vida universitaria como una graduación. Algo que nos permite ir al núcleo fundamental de nuestras actividades para volver con renovadas energías para sacarlos adelante. Dicen que la boca, los labios, prestan sonido a aquella música que suena en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo diría que en estos momentos, en mi corazón, de algún modo hay como dos amores que particularmente se ponen de manifiesto. El amor a esta querida ciudad de Buenos Aires, cuya legislatura me ha distinguido con esta distinción, y junto a eso mi amor al derecho. Nací en esta ciudad de Buenos Aires, viví toda mi vida dentro de la General Paz, el Riachuelo y el Río de la Plata. Me siento un hijo directo de esta ciudad. Quiero muchísimo a su gente, a su historia, a sus barrios, a su ritmo alocado que nos caracteriza a los porteños, esos locos de Buenos Aires, como dice la canción. Junto a eso, me acuerdo y comparto esa admiración con que Clemenceau, el primer ministro francés, cuando vino en 1910 en la Argentina, viendo Buenos Aires, afirmó: esta es una capital de un imperio que nunca fue. Buenos Aires tenía esa dimensión de gran metrópoli, de gran ciudad. Clemenceau estaba admirado de su gente, de sus edificios públicos, de sus avenidas, del modo de vestir de su gente, de sus teatros, de su cultura. Y de algún modo cuando leo esa frase me inspira a volver a pensar a lo grande, a volver a pensar en magnanimidad, a volver a ejercer esa prudencia de las grandes empresas que es la magnanimidad. Pienso que como ciudad, pero sobre todo como país, tenemos una enorme necesidad de animarnos a pensar a lo grande, de sacar adelante y de cultivar los grandes talentos que personal y colectivamente tenemos. Y esto nos hace falta. A veces cierto negativismo, cierta sensación de frustración nos tira para abajo. Y hemos de volver a recuperar esa capacidad de las grandes empresas de pensar a lo grande, de saber sacar talento a nuestras condiciones tanto personales como sociales. Y ese amor grande que tengo por Buenos Aires no me quita, diríamos, el enorme amor que tengo a cada una de las 23 provincias de nuestra querida República Argentina. Estoy seguro que entre los que nos acompañan desde el Zoom estarán representantes de buena parte de esas provincias. El amor a Buenos Aires es plenamente compatible con un gran amor al país y el gran amor a cada una de las provincias. Tenemos una gran nación, un gran proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega y Gasset, para salir adelante. Y el otro amor al que quiero aludir en estos momentos de mis palabras es el amor al derecho. Estudié Derecho en la Facultad de Buenos Aires, que está cumpliendo sus 200 años de existencia. Fue fundada a metros de aquí, en la iglesia de San Ignacio, por el presbítero Antonio Sanz, y ese acto de fundación está en el salón de actos, en el aula magna de la Facultad de Derecho donde estudié. Estoy muy agradecido por toda esa formación, por esos años de formación inicial, y quiero rescatar un hecho, aprovechando aquí que está el profesor
Jorge Banossi, que fue mi titular de Derecho Constitucional. En ese, el titular era el doctor Jorge Banossi y el adjunto era Alberto García Lema. Estamos en el año 83. El doctor Banossi era candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, diputado electo y después presidente durante varios años de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y el adjunto era Alberto García Lema, que seguramente me estará escuchando desde el Zoom, y él era uno de los que coordinaba la campaña del presidente Luder. Y fue muy interesante en ese momento esa experiencia de joven para ver cómo en el ámbito académico podían vivir y convivir perfectamente personas que en lo político pensaban de modo distinto. Eso es una enseñanza que ha quedado siempre para mí. La universidad debe ser un ámbito pluralista, donde apasionada y conjuntamente buscamos la verdad, buscamos lo que es mejor para la propia universidad y para la propia gente, para el propio país, para el propio mundo. Así que esa es una lección que siempre me ha quedado. Comencé entonces a ser profesor cuando me recibí, primero en la cátedra del doctor Banossi y posteriormente el doctor Sagüez, que había ganado su cátedra, me permitió sumarme a su cátedra en el año 89 y ahí fui varios años adjuntos y el doctor Sagüez dirigió mi tesis doctoral que también hice en la Universidad de Buenos Aires. Pero poco a poco fui convergiendo en lo que ha sido mi trabajo fundamental, que es ser profesor a tiempo completo de la Universidad Austral. Profesor fundador, porque la pusimos en marcha en el año 91 y ya llevamos 30 años recién saliendo del cascarón, diríamos, para un proyecto que tiene que durar siglos, como es una universidad. Muchas veces me toca explicar qué hace un profesor a tiempo completo o dedicación exclusiva dentro de la universidad, porque es una especie de rara avis. Yo diría que un profesor a tiempo completo en una universidad, una tradición que no es muy común en la Argentina, tiene que hacer 5 cosas. Lo primero es investigar, estudiar a fondo cada uno de los temas. De ahí arranca todo. Tiempos de reflexión, de estudio, de lectura, que se traducen después en publicaciones, en riqueza para las clases, en conferencias que uno puede dar. Pero todo arranca de tiempo dedicado a la investigación. Lo segundo que tiene que hacer un profesor de dedicación exclusiva es ser bueno e intentar ser lo mejor posible en el arte de la enseñanza, en el grado y en el posgrado. Y esto la verdad que estoy muy contento de poder haber tenido muchos alumnos, tanto en la carrera de grado como también en los distintos másters y demás programas que he podido dar. Lo tercero, y es una función muy linda, es la de formar personas. Formar personas que en el grado es acompañarlos a través del sistema tutorial que tenemos puesto en la Universidad Austral, en los trabajos finales que tienen que hacer para acceder al título de grado y después en el posgrado fundamentalmente dirigir sus tesis de maestría y de doctorado. Me he enriquecido y he tratado de enriquecer mucho a los demás en ese vínculo personal que uno hace cuando dirige un trabajo de investigación. Lo cuarto, y algo se aludía aquí, es la gestión. Ser capaz de coordinar equipos, de sacar adelante proyectos. Y en esto me ha tocado poner en marcha la Facultad de Derecho, junto con el doctor Roberto Bosca, el primer decano de nuestra facultad, ir poniendo y armando las distintas carreras de grados, maestrías y doctorados que hoy forman parte de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho hoy tiene 3 carreras de grado, la carrera de Abogacía, de Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales, tiene 14 maestrías. Algunos de los directores de esas maestrías están aquí presentes y lo valoro muy especialmente. Y tenemos 2 doctorados. El doctorado de Derecho, que tiene la máxima calificación de la CONEAU, y ya vamos por 30 y tantos doctores. Y más recientemente, la aprobación del doctorado en Ciencias Políticas, que nos acaba de hacer la CONEAU, y recién pondremos en marcha en el 2023. Junto a estos núcleos de carreras, una enorme cantidad de diplomaturas, de programas, de jornadas, ¿no? Y esa es una habilidad interesante. Y finalmente, el quinto ámbito de un profesor es precisamente la transferencia a través de la consultoría, a través del asesoramiento, a través de la participación en los debates públicos que tienen los demás. Es un ideal
espectacular. Si yo tuviese que volver 30 años atrás o 35 años atrás, cuando me gradué de la facultad, volvería a elegir ser profesor con dedicación exclusiva. Quiero con esto alentar a esa vocación que para el que la tiene que abrazar con todas sus fuerzas. Me gusta mucho aludir a Weber cuando decía que hay una distinción entre profesión y vocación. Profesión es vivir de, vocación es vivir para. Y yo pienso que esa vocación es la que tenemos que despertar en todos los ámbitos que nosotros desarrollemos. Como profesores, como jueces, como políticos, como legisladores, no solo vivir de, sino vivir para. En los últimos 10 años he podido recibir algunos de los reconocimientos. En el año 2012 me honraron muchísimos mis colegas cuando me hicieron miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Agradezco muchísimo la presencia del presidente acompañándome aquí y de varios de sus integrantes. También en el ámbito regional hispanoamericano valoro mucho el reconocimiento que me hicieron al incorporarme tal vez en la institución académica más prestigiosa del mundo hispanoamericano, que es la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España. Pero no tenía algún reconocimiento de una institución pública, de una institución profundamente democrática. Y recibir de la legislatura de mi ciudad este reconocimiento es algo que me anima, me estimula a seguir adelante, seguir creciendo. Jean Guitton decía que había que tener cuidado que a uno le preocupara más la medalla de honor que el propio honor. Y entonces esto es lo mismo, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas por sí mismas. El premio de las buenas obras es haberlas podido realizar. Si llega algún reconocimiento, mejor, pero nunca el premio, el reconocimiento tiene que ser el principal motivo por el cual uno actúa. El otro día, hablando con una persona, me decía: yo no quiero ser la mejor empresa del país ni del mundo, sino la mejor empresa para el país y para el mundo. Y esto me parece que es bastante interesante, ¿no? Competir contra nosotros mismos para poder servir de modo mejor cada día más a la sociedad. Ese es el desafío que tenemos. Orientarnos en el aprovechamiento de nuestros talentos al máximo para poder crecer y para poder desarrollarnos plenamente. Finalmente, entonces, es el momento de los agradecimientos. No puedo dejar de agradecer muchísimo a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero muy particularmente a Gonzalo Estrafase por haber hecho esa propuesta, por haber sido el impulsor de este reconocimiento, junto con la diputada Peña y otros legisladores que presentaron el proyecto. La verdad que, como decía Gonzalo en sus palabras, nos hemos entendido inmediatamente esa proactividad que se puede reconocer en todos sus proyectos, ¿no? Es hombre práctico, es hombre concreto, es hombre de realizaciones. Y esto es el político, ¿no? Decía Ortega y Gasset en Mirabeau, el político: algunos nacen para la definición y otros nacen para la acción. El político es un hombre de acción, es un hombre de resultados, es un hombre de concreción. Y eso Gonzalo lo ha puesto de manifiesto cuando lo conocí como director del INAP en el Gobierno Nacional y ahora como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, diputada Peña. También agradecer al presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales por estar aquí presente y por todas las posibilidades que me ha brindado en estos 10 años de crecimiento personal e institucional. Junto a eso, a los integrantes del Instituto de Derecho Constitucional, algunos de los que están aquí, también valoro muchísimo su presencia. Tengo que agradecer mucho también a la Universidad Austral, porque me ha permitido desarrollarme plenamente durante estos 30 años. Pienso que la universidad es un lugar que tiene que atraer el talento, tiene que retener el talento y tiene que darle capacidad para que se despliegue. Y eso, al menos en mi caso, lo ha cumplido plenamente la Universidad Austral. Y cada uno de nosotros, como integrantes de la Universidad Austral, veo aquí a varios de sus profesores y directivos, tenemos que hacer lo mismo.
atraer el talento, retener el talento y darle cauce para que se despliegue. Es impresionante lo que se puede hacer de modo coordinado. Hay que perder nada de tiempo ni de energías en complicaciones internas, en disputas inútiles, y hay que saber sumar los aportes de cada uno de ellos. También quiero agradecer muy, pero muy especialmente al doctor Rodolfo Vigo. Hoy se ha levantado a las 6 de la mañana para venir desde Santa Fe hasta aquí y, como hemos visto, ha preparado exhaustivamente, como es su estilo, cada una de las razones, y la verdad que esto también me conmueve. También a los colegas de la Universidad Austral y de distintas entidades académicas. Valoro muy especialmente la presencia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, el doctor Pablo Garat. Y también me llamó, quería estar aquí, el decano de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto Bueres, pero en estos momentos se está desarrollando la asamblea de la Universidad de Buenos Aires y me pidió que lo disculpara y claramente correspondía darle prioridad a esa actividad. Por último, darle muchísimas gracias a mis amigos, a mis familiares, que siempre me acompañan, que siempre son socios de todos mis proyectos, de todas mis alegrías, una continua compañía que tengo día a día, semana a semana, año a año. Y finalmente, diría con la canción, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero los que somos cristianos, los que somos creyentes, esa vida la traducimos por gracias a un Dios trascendente, personal, con rostro humano, que ilumina y da significado a cada uno de los momentos de nuestra vida, incluso este. Muchísimas gracias. De esta forma, entonces, finaliza este reconocimiento. Queremos agradecer la participación de todos ustedes. Gracias por su participación, por su atención y hasta siempre. Les invitamos ahora a compartir un brindis que se va a servir en el hall contiguo a este salón.